podemos ser gente sobrenatural? Diga conmigo: permaneciendo en su presencia, oyendo su voz y obedeciendo su voz. Porque Dios te puede hablar, pero que le obedezcas es otra cosa muy diferente. Y obedecer a Dios tardíamente es ser desobediente. Tú puedes obedecer a Dios, pero en un año eso es desobediencia. Porque si Dios te dijo: haz esto ya, tienes que hacerlo ya. Tú no sabes si esa persona se va a suicidar mañana. Si Dios te dijo: haz esto ya, tienes que hacerlo ya. Tú no sabes si la provisión que tú vas a entregarle a esa familia es lo que va a salvar una vida. A Dios hay que obedecerle. ¿Cómo? Hay que obedecerle. Pero más fuerte: hay que obedecerle. Quiero que nos centremos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Esta palabra se la impartí a un grupo de pastores cuando estuvimos en Argentina. Y le pedí al Señor que me diera una palabra para hablarle a la iglesia. Y el Señor quiere hablarnos de realmente la importancia de vivir una vida sobrenatural. Amén. Dios quiere que vivamos una vida sobrenatural. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios sobrenatural. Y yo recuerdo, y lo he contado muchas veces, que tuve una experiencia maravillosa y de verdad fue algo glorioso. Estando en el año 2009 ministrando, vi a una niña cómo entró caminando a la iglesia y venía ladeándose de un lado para otro. Ella tenía una pierna más corta que la otra, tenía una enfermedad en sus riñones, ella no crecía, tenía ya más de 12 años de edad, pero era una niña muy bajita de estatura. Y recuerdo tanto que en medio del servicio el Espíritu Santo me dice: ora por ella, ora por un milagro. Y recuerdo tanto que mis ojos vieron cómo esta niña creció. Le crecieron las piernas. Yo oí crujir sus huesos de las piernas, cómo ella crecía y cómo sus pantalones aún le quedaban cortos después de que se puso en pie, porque no existen impedimentos para lo sobrenatural de Dios. Amén. Ese día hasta yo mismo me asusté de ver lo sobrenatural que Dios puede hacer. No existen impedimentos para la gloria de Dios. Lo que tú crees que es imposible para ti, Dios lo tiene ya hecho y desarrollado. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 1. Y yo quiero que lea en voz alta conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén y amén. Oremos. Padre, yo quiero agradecerte por esta palabra y pedirte de corazón que uses mi vida una vez más. Señor, yo reconozco que solamente soy un instrumento en tus manos y que todos los que estamos en este lugar tenemos necesidad de ti. Padre, glorifícate y abre los corazones para que puedan entender la palabra y poder ponerla en obra, Señor. Tu palabra dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso, Padre, hacemos un compromiso contigo de obedecer la palabra y salir de este lugar y contarle a alguien más que Cristo está vivo. Contarle a alguien más que Cristo reina y vuelve pronto por la iglesia. Gracias, Señor, por este privilegio. Y ahora disponemos nuestros corazones. Vamos, ore, disponemos nuestros corazones para oír la palabra tuya en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra de Dios. Tengo unas estadísticas y esta mañana estaba desayunando, y mientras desayunaba compartíamos en familia, y yo no sabía sobre la nueva crepería que abrieron, la waflería que abrieron en el departamento del Valle del Cauca, y cómo surgió todo esto, un escándalo, y cómo ahora está formándose realmente un colapso en muchos medios a través de este negocio, donde ya no es una comida erótica, sino prácticamente pornográfica. Y yo no sabía ni tenía idea de qué se trataba, pero cuando empecé a investigar un poco más, porque cuando me contaron me causó curiosidad, es
no puedo contarlo con muchas señales porque estamos aquí en horario familiar, pero realmente es deprimente, degradante cómo se ha llegado al punto prácticamente de que los restaurantes se han vuelto puntos pornográficos prácticamente, a tal punto que están obligándole a ese lugar a tener vidrios oscuros para que la gente no pueda mirar hacia adentro, de que ese lugar tiene que tener ciertas restricciones. ¿Por qué un restaurante tiene tantas restricciones si no va realmente en contra de muchos principios? El ministerio aún está sufriendo crisis y estaba leyendo un artículo y dice que el 70% de los pastores en América Latina han admitido sufrir de una depresión profunda y de estrés. El 80%, es decir, 80 de cada 100 pastores dicen que no se sienten preparados para el ministerio y muchos de ellos terminan renunciando. Muchos de los ministerios, y exclusivamente este artículo lo tomé de una revista de Brasil, dice que más de 3,000 pastores entregaron sus iglesias y renunciaron al ministerio entre el año 2020 y este tiempo presente. El 30% admite que ha reducido su relación profunda con Dios. El otro 40% acepta haber tenido relaciones extramatrimoniales aún teniendo el ministerio activo. Y el 70% admite que ha perdido realmente la relación con la palabra de Dios. Y si esto se está viviendo en el ministerio, ¿cuánto más estará viviéndose en la iglesia? Si dice la palabra de Dios, tal el levita, tal el pueblo. Dígale al que está al lado, Dios nos va a hablar. Pero dígaselo con ganas, Dios nos va a hablar. Esto nos lleva a ver un panorama mucho más profundo donde la inmoralidad ha aumentado de una forma abrumadora. 1,500 pastores por año en América Latina están entregando el púlpito. Los pastores no quieren ser pastores, ahora quieren ser evangelistas para evadir responsabilidades locales con una iglesia. 2 de cada 3 ministros admiten estar sufriendo de desgaste físico en este tiempo y muchos de ellos prácticamente no duermen, tienen insomnio. La iglesia está siendo abrumada en medio de los tiempos peligrosos que habló el apóstol Pablo a Timoteo, donde habló que habría una característica de los hombres en los postreros tiempos, y estos son los postreros tiempos, donde habrían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, intemperantes, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. ¿Alguien está aquí conmigo? Todo esto se está viviendo en este tiempo presente, señoras y señores, y no es otra señal sino que Cristo viene pronto por la iglesia. Cristo viene pronto por la iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? He dicho que Cristo viene pronto por la iglesia. Definitivamente, si se lo va a dar, déselo al Señor bien fuerte. Tenemos que prepararnos para vivir en medio de un mundo hostil. Tenemos que prepararnos porque los días que vienen son días fuertes, y perdóneme que sea tan fuerte, pero tenemos que prepararnos como guerreros de Dios. Amén. Tenemos que empoderarnos como gente realmente llena del Espíritu Santo. Usted vio lo que sucedió en Ecuador hace unos días, hace una semana prácticamente también nuestro país experimentó un sacudimiento de tierra y esto va a ir aumentando. Yo le dije a la iglesia hace unas semanas, ¿cuántos se acuerdan que les dije que durmieran con pijama? ¿Usted se acordó cuando llegó el temblor de eso, sí o no? Espero que tuviera pijama. Pero yo le dije, duerman con pijama porque usted sabe que dentro de pocos días vamos a estar experimentando sacudimientos de tierra. Estudie un poco sobre la falla de San Andrés, estudie un poco sobre las placas tectónicas, se va a dar cuenta que es una realidad. Según las estadísticas, para América Latina se avecina un megaterremoto y su epicentro será el Ecuador y todos los países que estén sobre la línea ecuatorial, y nosotros somos uno de esos países. Por eso tenemos que estar preparados y llenos del Espíritu Santo para afrontar los tiempos venideros. Y yo no soy un profeta de muerte, no he venido a amenazarte ni a infundirte temor, sino a decirte que lleno del Espíritu Santo el Señor te guardará del día de la prueba. El Señor te guardará del día de la prueba. Las 8 áreas en nuestro ser deben ser potencializadas: espiritual, emocional, familiar, física, laboral, social, intelectual y financiera. 8 áreas las cuales son las que nos pertenecen a nosotros, la que nos forma a nosotros en todo nuestro ser. Y se les repito: espiritual, emocional, familiar, física, social, laboral, intelectual y financiera. Y no podemos enfocarnos solamente en la financiera.
No podemos enfocarnos solamente en la familiar, no podemos enfocarnos solamente en la laboral o la intelectual o en la física, sino tenemos que ser integrales, comenzando desde la espiritualidad. ¿Aló? Por eso lo felicito a usted que está en este lugar, porque ya está comenzando a edificar la casa correctamente, y los que están en casa también. Amén. Estamos edificándonos, y para enfrentarnos a un mundo hostil, donde los mismos gobiernos están prácticamente cada día más en decadencia. Y no quiero hablar mal de los gobiernos, porque Dios no me llamó a hablar mal de los gobiernos, me llamó a orar por ellos. Sí quiero decirte que estamos viviendo un tiempo bastante complejo, que el aumento de la inmoralidad aún en la iglesia está creciendo, que el aumento de la hostilidad desde los gobiernos está creciendo, y que día tras día vemos como prácticamente el mundo es abrumado por la maldad y el pueblo de Dios tiene que manifestarse. Muchas personas dicen orar, pero realmente no llevan una relación con Dios. Si tu oración no te lleva a una relación, tú estás rezando. Se lo voy a repetir. Si tu oración no te lleva a una relación, tú estás rezando. Y de hecho hay muchas personas que rezan, pero no tienen una relación con una oración con relación. Porque la oración con relación te lleva a una transformación. Y esto sonó en verso. La relación te lleva realmente a una transformación. Diga conmigo: oración, relación, transformación. Dígalo una vez más: oración, relación, transformación. Por eso quiero hablarte sobre la vida de un profeta llamado Elías. Y hoy no podremos terminar, pero sí vamos a dejar una base bien poderosa. Elías, según la palabra, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, se enfrentó a un mundo hostil, nada diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo. Un gobierno corrupto. Diga conmigo: un gobierno corrupto. El rey era un hombre llamado Acab, su esposa llamada Jezabel. Año 900 antes de Cristo. Paganismo. La muerte había ingresado en Israel. Profetas de Baal y de Asera. Asera, la diosa de la fertilidad, donde se habían instalado templos elevados a los desórdenes sexuales. Para las personas que no lo sabían, se hacían prácticamente orgías en el templo de Asera. Se hacían orgías sexuales y se ofrecían, dame más volumen por favor, se ofrecían sacrificios donde simplemente estaban honrando el paganismo de Asera. Por eso necesitamos entender cómo ha decaído en este tiempo aún la sociedad. Cómo ha decaído, y aún Baal, que representa todo lo que es la carne, estaba gobernando en los tiempos de Asera. Como en los tiempos de Acab. Y como Jezabel, que quiere decir en su traducción sin marido, sin cabeza, sin autoridad sobre él. De cómo aún manipulaba a este hombre llamado Acab. Y cómo estábamos viviendo en este pasaje un paganismo total. Pero había un hombre diferente a todos, con la capacidad de enfrentarse a la inmoralidad, con la capacidad de enfrentarse al paganismo. Y este hombre es Elías. Diga conmigo: Elías. Y yo veo a Elías que se acerca donde estaba el rey Acab. Y volvemos al verso 1 por favor en pantalla. Y Elías tiene la capacidad de acercarse hasta el mismo rey Acab y le dice estas palabras. Le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Señoras y señores, permítame ilustrarle algo que probablemente también le va a volar a usted la cabeza, como lo hizo conmigo. A mí me voló el poquito pelo que me quedaba. Sé que a usted no le va a volar el pelo, pero sí lo va a ayudar a entender algo. Elías tenía una capacidad profunda y una autoridad tan grande que tuvo la capacidad de pararse delante de un rey que tenía todo el poder y las armas para matarlo. Pero no tenía miedo. ¿Cómo un hombre logra tal autoridad de pararse frente a un gobernante que lo podía matar y darle un decreto donde no habría lluvia sino hasta que él volviera a hablar? Y para muchos tal vez que no entienden qué es la lluvia, pregúnteme qué representa la lluvia. Pero con ganas, pregúnteme qué representa la lluvia.
La lluvia representa vida. La lluvia representa fructificación. La lluvia representa poder, representa riquezas. Porque cuando hay lluvia hay pasto. Cuando hay pasto hay vacas. Cuando hay vacas hay leche. Cuando hay lluvia hay flores. Cuando hay flores hay polen. Cuando hay polen hay miel. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Elías tuvo la capacidad de decirle: no va a volver a llover. Es decir, no va a volver a haber fructificación. No va a volver a haber riquezas. No habrá pasto. No habrá flores. No habrá miel. No habrá leche. No habrán vacas. No habrá nada, sino hasta que yo lo vuelva a decir. ¿Cómo un hombre tiene tal poder para decretar esto? ¿Cómo un hombre tiene tanta fuerza para decir esto? Solamente un hombre lleno de la gloria de Dios. Se lo voy a repetir: un hombre lleno de la gloria de Dios. Ahora, señoras y señores, si no hay lluvia, y permítame informarle que no llovió durante 3 años y medio. Si no hay lluvia en 3 años y medio, imagínese cómo está la tierra. Yo pasé una prueba de fe muy grande. Año 2010 estuve en una prisión 4 años. Y allí me llevaron, después de 1 año y medio, a una prisión donde teníamos 5 minutos de agua al día nada más. 400 hombres vivíamos en un mismo patio y teníamos 5 minutos de agua al día. Y había una sola fuente donde brotaba. Era una llave al fondo del patio. Todos los 400 hombres con baldes esperando que saliera agua de ese lugar. Imagínese usted por un momento 400 hombres corriendo con baldes encima a llenar eso con agua. Yo vi gente pelearse con cuchillos por agua. ¿Está conmigo, sí o no? Yo vi gente que derramaba sangre por agua. 3 años y medio sin agua. Imagínese por un momento esta nación. En esa época no existía la asepsia que hay hoy en día. No existían los pañitos húmedos. En esa época no existían las nosotras con alas. ¿Sigo o paro? Pero la mujer ha sido la mujer desde el momento de la creación. Pero no existía nada de eso. Podrían existir los piojos en esa época, por supuesto. Pero no existía Cruz Azul ni ninguno de esos champús antipiojos. Ahora, ¿cómo hacía esta gente durante 3 años y medio para beber, alimentarse, nutrir a sus animales, para bañarse? Había un caos total en la nación. Todo por la palabra de un hombre. Y permítame decirle algo: este hombre tenía tal autoridad que, si usted vuelve a mirar el texto, por favor, en pantalla, era un hombre sobrenatural que dijo esta declaración. Dijo: vive Jehová, dame la palabra, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y permítame decirle algo, porque lo que el profeta le dijo al rey fue esto: Acab, yo tengo el poder con mis palabras de hacer cerrar los cielos, y si tú me tocas, nunca volverá a llover. Aló. Prácticamente le dijo: yo soy la llave que cierra los cielos y los vuelve a abrir. Esto lo puede vivir un hombre lleno de Dios. Aquí tiene que haber gente que pueda hacerle abrir los cielos a sus hijos. Aquí tiene que haber gente que pueda hacerle abrir los cielos a su empresa. Aquí tiene que haber gente que pueda hacer abrir los cielos sobre Ibagué. Aquí tiene que haber gente que pueda hacer abrir los cielos sobre Colombia. Aquí hay gente que abre los cielos. Alguien que profetice sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su familia. Dígame. Toca al que está a tu lado y dile: yo declaro que los cielos se abren sobre ti. Pero míralo con ese dedo profético, señálalo y dile: yo declaro que se abren los cielos sobre ti. ¿Sigo o paro? Pero me impacta esto, porque ¿cuál era el secreto? La llave de Elías. Pregúnteme cuál. Volvamos al texto, por favor. El versículo número 1 dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ahí está la primera llave de un hombre y una mujer sobrenatural. Está ahí: vive Jehová, en cuya presencia estoy. El problema es uno solo. Pregúnteme cuál. Que la gente no sabe estar, sabe visitar. Y el secreto no es visitar, el secreto es estar. La palabra hebrea nos habla de un presente continuo, es decir, en cuya presencia permanezco.
Yo permanezco en la presencia de Dios de lunes a domingo. Hoy es el servicio, estoy en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen yo también? Pero mañana lunes no voy de descanso. Mañana festivo, muchos se van a levantar tarde, se van a comer un buen tamal, se van a comer un buen caldo de costillas, ¿sigo o paro? Se va a comer unos buenos huevos, delicioso, eso lo felicito. Pero algunos se pondrán a ver películas, pasarán el día paseando, llegará la tarde, se acostarán con su mascota, le rascarán la oreja al perrito hasta que mueva la pata, consentirán al gato, sacarán a los niños a comer una paleta y llegarán tarde a acostarse y a dormir, pero no estarán en la presencia de Dios. Pero tiene que haber alguien que no le importe que sea domingo, que sea festivo, que sea 24, que sea 31. Alguien está aquí conmigo, que sea cualquier día, que vuelva a buscar la gloria de Dios. Hoy el Padre me dio, mañana quiero más. Alguien dígame. Dígale al que está a su lado, con Dios no te puedes dar festivos. Aló. Entonces, el secreto es este: permanecer. Permanecer. 1, 2 y 3. Permanecer. Una vez más. 1, 2 y 3. El Salmo 91 en el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí hay una revelación profunda. Esta semana hablaba con unos amigos que me decían: pastor, estoy atravesando un momento un poco difícil, nos ha sucedido esto en nuestra empresa, nos ha sucedido aquello, probablemente nos están haciendo brujería. Y yo le compartía esto mismo a esta familia y le digo lo mismo a toda la iglesia: Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre tus hijos. La brujería no tiene autoridad sobre ti. La hechicería, el vudú, la macumba, los 7 espíritus africanos, potestades, como le quieras llamar, no tienen autoridad sobre ti. Por una sencilla razón: porque tú habitas al abrigo del Altísimo. Por tanto moras bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Dios: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Hay alguien aquí conmigo? Ahí es cuando podemos decir que caen 1000 a nuestro lado, 10,000 a nuestra diestra, nada nos va a tocar. Por cuanto hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Él nos librará del día del mal, del día de la angustia, nos saciará de larga vida, nos glorificará, nos mostrará su salvación. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Pero por qué? Porque habitamos, no visitamos. Ese es el problema que tiene la iglesia. La iglesia visita. Somos cada 8 días, pero perdemos la intimidad con el Señor, la relación. Si tu oración no te lleva a una relación, entonces estás rezando. Esa nunca se le va a olvidar. Ese va a ser su lema esta semana. Escríbanlo en sus redes sociales: si mi oración no me lleva a una relación, estoy rezando. Y permítame decirle esto, porque nadie puede conocer la voz profética de Dios si no permanece. La Escritura nos dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras, dice el profeta Jeremías. Ellos no fueron enviados por mí. Cuando habla el profeta Jeremías de los falsos profetas, gente que dice: el Señor me dijo, el Señor me habló, Dios me dio una palabra para ti. Siento en mi corazón decirte algo que Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada absolutamente. Es que yo soñé. No, lo que te comiste fue unos frijoles trasnochados con cumis. Pero Dios no te habló. Pregúnteme por qué. Porque para que Dios nos hable, tenemos que permanecer. Se lo muestro. Verso 2. Y el verso 2 dice así. Mire lo que dice el verso 2. Y vino palabra de Jehová diciendo. ¿Cuándo vino la palabra de Dios? Cuando el profeta permaneció. Si tú quieres que Dios te hable, aprende a estar quieto ante Dios. Rick Warren, escritor de Una vida con propósito, de Iglesia con propósito, da unas grandes instrucciones sobre el aprender a estar quieto en Dios. David Wilkerson, autor famosísimo de aquella joya literaria conocida como La cruz y el puñal, declara: nunca te levantes de tus rodillas hasta que Dios te haya hablado. Y cuando te levantes, asegúrate de obedecer lo que Él te dijo y no le preguntes nada más hasta que lo hayas cumplido. Porque el problema es que le decimos a Dios: Señor, háblame. Y Dios ya te habló, pero no lo has querido obedecer.
Eso es como venir y decirle al papá en la mañana: papá, ¿qué quieres que haga? Que tiendas la cama. Ok. Papá, ¿qué quieres que haga? Que tiendas la cama. Sí. Papá, ¿qué quieres que haga? Que tienda la cama. Papá, ¿pero qué quieres que haga? Y así hay creyentes. ¿Qué quieres que haga? Dime una palabra, dame algo. Abren la Biblia y le ponen el dedo. Y al que está al lado, aquí no pasa eso. Señor, háblame, 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 háblame. Judas se ahorcó. Ay, no, Dios no me está hablando. Hoy el Señor no me está dando palabra. Yo voy a preguntarle otra vez. Y canta otra canción ahí medio cantada y vuelve otra vez: Señor, dame palabra. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Reprendo al diablo. El Señor no me está hablando. Yo creo que el Señor hoy no me quiere hablar. Mañana voy a pedirle que me hable. ¿Sabe cómo se llama eso? Bibliomancia. Y esa es la señal de un creyente inmaduro. Porque el verdadero creyente no necesita ponerle el dedo cuando abre la Biblia. Él oye la voz del Eterno. Él oye la voz de Dios. ¡Aló! Usted nunca va a encontrar a los apóstoles de la iglesia primitiva cogiendo los rollos y papiros. A ver, tírale al piso, a ver qué nos habla aquí. No. Usted veía lo que dice la escritura en Hechos de los Apóstoles. Dice: y estos, orando y ayunando, oyeron la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué le decía? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra. Es gente que aprendía a orar, a ayunar y a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? De eso está lleno esta iglesia. De eso está lleno esta iglesia. El versículo 3. Mire lo que dice el verso 3. Apártate de aquí y vuelve hasta el oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿A dónde lo mandó el Señor? A un arroyo. ¿Qué hay en un arroyo? Agua. ¿Qué es lo que no había? Pregúnteme por qué. Mire, cuando un hombre es sobrenatural, así haya crisis, escucha a Dios y Dios lo lleva a vivir y a tener de lo que no hay en ningún lado, pero Él lo tiene, por cuanto es sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber recesión económica, pero en el sobrenatural su alacena estará llena. Que puede haber recesión económica en el mundo, hambruna, pero tú vivirás en la tierra de Gosén. Alguien recíbalo. El que lee la palabra sabe lo que le estoy diciendo. Tú vivirás en la tierra de Gosén. Habrá bendición a granel, sobreabundancia. Levante su mano derecha y declare conmigo: este año, dígalo fuerte, pero dígalo más fuerte: este año yo voy a vivir en lo sobrenatural. Dígalo: mi casa, mi familia vivirá en lo sobrenatural. Y dice el verso 4: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Señoras y señores, lo sobrenatural lo vemos aquí plasmado. Aún Dios utilizaba cuervos para darle de comer al profeta. Mire lo que dice la palabra. Dice la escritura: y fue e hizo allí conforme a la palabra de Jehová. Permítame haga un stop, hacemos un stop acá. Pero la Biblia dice que los cuervos le traían en la mañana y en la noche le traían carne y pan. Diga: carne y pan. ¿Qué comen los cuervos? Pan, carne. Sí, comen carne, pero la carne de Elías no se la comían. La traían en la boca, pero no se la comían. Porque cuando un hombre de Dios permanece en su presencia y oye a Dios, diga conmigo: oye a Dios, nada de lo que Dios ha designado para ti te lo va a quitar el diablo. Ningún cuervo se va a comer tu carne, se va a comer tu porción, se va a comer lo que el Padre ha designado para ti. Y dice la palabra en el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: conforme a la palabra de Jehová. Una vez más: conforme a la palabra de Jehová. Si usted mira qué hizo el profeta, número 1, permaneció. Diga: permaneció. Número 2, diga: oyó. Y número 3, diga: obedeció. ¿Cómo podemos ser gente sobrenatural? Diga conmigo: permaneciendo en su presencia, oyendo su voz y obedeciendo su voz.
Porque Dios te puede hablar, pero que le obedezcas otra cosa muy diferente. Y obedecer a Dios tardíamente es ser desobediente. Tú puedes obedecer a Dios, pero en un año eso es desobediencia. Porque si Dios te dijo, haz esto ya, tienes que hacerlo ya. Tú no sabes si esa persona se va a suicidar mañana. Si Dios te dijo, haz esto ya, tienes que hacerlo ya. Tú no sabes si la provisión que tú vas a entregarle a esa familia es lo que va a salvar una vida. A Dios hay que obedecerle. ¿Cómo? Hay que obedecerle. Pero más fuerte, hay que obedecerle. Para obedecerle hay que oírle. ¿Cómo vas a obedecer algo que no oyes? ¿Y cómo vas a oír si no permaneces? ¿Sigo o paro? Por eso a mí me aterra que gente dice, el Señor me dijo, pero nunca ha oído. ¿Y por qué no ha oído? Porque no permanece. Gente que no tiene relación, pero dice, el Señor me habló. Es bastante discutible esa tesis, porque Dios tiene comunión íntima con sus santos. ¿Aló? Hay un libro, y se lo recomiendo para que lo lea, escrito por Marcos Brunet. Se titula Dios no tiene favoritos sino íntimos. Porque en este lugar no hay favoritos. Yo no soy favorito, tú no eres favorito, Diego no es favorito, mi esposa no es favorita. En este lugar Dios está buscando una sola cosa: íntimos con Él. Diga conmigo, íntimos. Es decir, Él busca personas más cercanas a Él. Dile al que está a tu lado, tienes que ser más cercano al Señor. Si usted lee la palabra, y permítame comenzar a aterrizar este avión, hay que aprender a oír la voz de Dios. Porque existen tres voces, según Isaías 66, verso 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Dios. Una cosa es la voz del alboroto de la ciudad, es decir, la voz de Satanás. El diablo habla también. Y es más, habla con la palabra. Satanás sabe la palabra. Si hay alguien teólogo, es el mismo diablo. Le voy a decir algo, el diablo es muy buen teólogo, él sabe mucha Biblia. Si al mismo Cristo vino a tentarlo con la palabra, siendo Cristo la palabra encarnada, él sabía cómo tenía que atacar. Pero Cristo, teniendo la revelación profunda de la palabra, no se dejó vencer porque la tenía escrita en su vida. ¿Aló? Qué tremendo poder nosotros ver que hay una voz que causa alboroto, es la voz de Satanás. La voz del diablo siempre te va a llevar a hacer algo en contra de la palabra. Se lo voy a repetir, la voz del diablo siempre te va a llevar a hacer algo en contra de la palabra. Me dijo una mujer un día: pastor, acompáñeme a orar por la nueva empresa que abrí, ayúdeme a orar por el nuevo negocio. Yo le dije con mucho gusto. Me dijo: yo lo recojo a las 3 de la tarde. Y fuimos, y cuando llegamos, parqueó el auto, llegamos con mi esposa y dijo: mire, pastor, es aquí. Y yo leí, decía: bienvenidos a la licorería de la 72. Qué bueno, ella quiere que venga a bendecirle su licorería. Yo no sé cómo voy a orar, Señor, por favor, que ella venda mucho whisky, que vengan a comprar ron, tequila, vodka, que pueda vender muchas cajetillas de cigarrillo esta mujer. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo? Yo le dije: yo no sé cómo voy a orar por eso. Un día me dijeron: pastor, acompáñeme a orar por una funeraria. Y yo: ¿y ahora qué hago? Señor, que se muera mucha gente. No sé cómo orar por eso. Pero lo que sí quiero decirte es que Satanás siempre en su voz te va a llevar a hacer algo contra la palabra. La voz del templo es tu propia voz. Y diferenciar la voz de Dios y la voz de Satanás es muy fácil. Pregúnteme por qué. Porque son antagónicas. Y una te lleva a la paz y la otra no tiene paz. La voz del diablo te causa intranquilidad, así esté disfrazada. Cuando alguien está tomando una decisión y siente esa intranquilidad, esa zozobra, esa angustia, ¿será que es el gordito o es el flaquito? Dame palabra, Señor. Yo veo muchas mujeres diciendo: dame palabra, Señor. Es el gordito, el flaquito. Ay, pero me llegó un pelirrojo. ¿Cuál de los tres será, Señor? Dame una señal, dame una palabra. Ponen el dedo en la Biblia, pero viven llenas de intranquilidad. Y Dios, hasta que no traiga la paz, no te puedes mover. ¿Aló? Se me recuerda el testimonio ayer de nuestra hermana Miriam, que dijo: oré 7 años por mi esposo. Él duró conquistándome 7 años. ¿Sí?
7 años oré por mi esposo para que Dios me confirmara, me hablara que es el hombre de mi vida. Bendito sea el Señor, que hoy tienen un hogar maravilloso porque tuvo paz y oyeron la voz de Dios. Cuéntale un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. La voz del templo es la propia voz nuestra. Es decir, lo que yo quiero escuchar. ¿Qué quiere escuchar un preso? ¿Que va a salir libre? ¿Qué quiere escuchar una persona que está quebrada? ¿Que va a tener? ¿Qué quiere escuchar un enfermo? ¿Que va a hacer? Y por eso es que muchos falsos profetas utilizan la percepción sensorial, que es muy diferente a los dones de revelación y de ciencia. De eso sí he aprendido, a ver cómo gente mira las redes sociales y el Facebook y termina adivinándole a la gente. De eso sí he aprendido en estos años, de cómo la percepción sensorial le permite mirar las manos, el calzado y los dientes a una persona, porque por esas 3 señales se conoce a qué se dedica, qué hace, de dónde viene. ¿Sabía eso? Mírele los pies a una persona, mírele las manos, mírele las uñas, sabrá si es mecánico, si es panadero, a qué se dedica. ¿Aló? Pero los dones son irrevocables. Los dones vienen del cielo sobre el hombre. ¿Aló? ¿Cuántos en este lugar necesitan más de Dios? Y la voz del templo es lo que tú quieres oír. Y muchas personas te dicen lo que tú quieres oír. Y tú dices, Señor, confírmame, y tú estás escuchando lo que tú quieres oír. Pero la Biblia dice, y voz de Dios. Y diferenciar la voz de Dios y la voz del templo requiere entrenamiento espiritual. No es fácil, porque usted se puede confundir. Porque ahí hay una delgada línea entre el alma y el espíritu. Y lo único que va a discernir esos dos pensamientos es la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Sigo o paro? Porque tú en tu alma dices, esto es así, pero el Espíritu Santo dice, no, pero tú quieres callarlo. Y es ahí donde vas a tener que aprender a estar quieto y conocer la voz de Dios. Y hay gente que puede durar entrenándose en eso años. Esto no es en un segundo. Hay gente que va a tener que aprender a estar quieto, en silencio con Dios, porque nosotros nos enseñaron desde niños a hablar. Diga mamá, ma, otra vez, ma, ne, pa, pero nunca nos enseñaron a oír. Y una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Porque tú escuchas todo el tiempo. Yo estoy escuchando aquí un niño que está abajo, estoy escuchando aquí, escucho el piano, escucho un ventilador, yo estoy escuchando todo el tiempo. Pero oír requiere atención, dirección y enfoque. Y se necesita aprender a oír a Dios. ¿Y por qué no oímos a Dios? Porque estamos con 3 Ds: desorden, descuido y distracción. ¿Aló? Ya me están dando ganas de predicar. Porque hay 3 Ds que no nos dejan concentrar: desorden, descuido y distracción. Hay gente desordenada hasta en sus horarios. Por eso hasta cuando va a orar ya tiene sueño, porque se acuesta tarde mirando redes sociales, se acuesta tarde metido en el Facebook, se acuesta tarde mirando series y se levanta tarde cansado y no rinde en la oración. ¿Sigo o paro? Seguimos, paramos. Dame un merenguito ahí. Seguimos, paramos. Eso sonó. Pero no podemos parar de buscar la gloria de Dios. Hay que aprender a oír al Señor. Habla, que tu siervo escucha. Shema Israel, dice Deuteronomio 6. Oye Israel. El libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu, escúcheme bien, dice algo muy claro a las iglesias: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oír. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lo que la iglesia necesita es aprender a oír a Dios. Pero ¿cómo oír a Dios? Estando quietos, sin desorden, sin descuido y sin distracción. ¿Quieres aprender a oír a Dios? Apaga el televisor. ¿Se lo repito? ¿A alguno no le gustó? ¿No le gustó? Al final oramos por sanidad interior. Apague el televisor. Apague las noticias. Apague el celular.
Pastor, es que yo estoy leyendo la Biblia en el celular. Está comprobado científicamente que la gente que lee la Biblia en el celular, cada vez que le entra un mensaje en WhatsApp, abre el WhatsApp y corta a Dios. ¿Sigo o paro? Corta a Dios. Es como si usted, escuche esto por favor, porque ya voy a terminar. Es como si usted fuera a hablar con el presidente de la República, el honorable presidente maravilloso y hermoso, nuestro presidente. Quedó grabado eso. Usted va a hablarle y es como si usted comenzara a hablar con él y le dice: te tengo asustado, ¿cierto? Y usted comienza a hablar con él y usted en medio de la charla le dice: sí, señor presidente, vine a hablar con usted, vengo a exponerle este caso, necesito esto sí, aló, sí, la correa del perro está colgada ahí detrás de la puntilla, ahí sí. Como le decía, señor, sí, ajá, sí. O cambia el presidente por el gerente del banco, la persona más importante en su vida, el máximo exponente en la empresa que usted necesita para el gran contrato, y usted se sienta con esa persona y mientras está hablando: sí, y yo te estoy contando, el proyecto consta de... ¿Aló? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Ah, no. Ay, Martica, ¿cómo estás? ¿Cierto? No habrá contrato, no habrá firma, no habrá nada. Por cuanto estás distraído, esa persona va a terminar diciendo: no hay negocio, no hay contrato, no hay nada con esta persona, no me respeta. Hay gente que no sabe respetar a Dios. A Dios se respeta. ¿Aló? ¿Lo digo o no lo digo? Los padres deben enseñarle a sus niños a respetar hasta la iglesia. Corriendo de un lado para el otro. Padre, corrija a sus hijos. Un padre que no corrija a sus hijos y tiene los niños corriendo de un lado para el otro, si usted no le enseña a respetar la casa de Dios, comience desde que es niño. ¿Sabía usted que el pueblo católico es más reverente con las cosas sagradas que nosotros los creyentes? Debemos volver a la reverencia con Dios. Hay personas, y no quiero decirlo, he encontrado debajo de estas sillas, perdónenme los hermanos que están en las redes sociales, chicles pegados. De esas sillas, elegantes, hermosas, lindas, que no se les puede quitar el chicle, pegadas, chicles debajo. ¿Sigo o paro? Diga conmigo: hay que respetar a Dios. ¿Aló? ¿Quieres que Dios obre lo sobrenatural en tu vida? Diga conmigo: respetar a Dios. Oír. Pero para oír tengo que permanecer. Y le prometo que con esta terminamos. Porque usted no va a llegar a ser lo que va a llegar a ser por lo que usted le diga a Dios. Usted va a llegar a ser lo que va a llegar a ser por lo que Dios le diga a usted. Yo soy lo que soy por lo que Dios me dijo a mí hace muchos años. Dios me mostró una ruta, se la mostró a mi esposa y me dijo: allá te voy a llevar. Y no hemos visto todavía ni el 5% de lo que Dios va a hacer. Pero sí le aseguro algo. Algo extraordinario viene para Colombia y para esta ciudad. Algo glorioso. Algo glorioso. Algo glorioso. Algo glorioso. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Más fuerte. Si no hay oración, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay relación. Si no hay relación, no hay sobrenaturalidad. Ahora no había llovido en la nación y el profeta estaba en un arroyo comiendo hamburguesa todos los días. ¿Por qué? Carne y pan. Todos los días comiendo hamburguesa y tomando agua. La provisión del cielo la tenía el profeta todos los días. Pero voy a cerrarle a usted con esto y le voy a dejar en continuará. Porque dice el versículo número 7 así: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. ¿Y sabe por qué se secó el arroyo? Porque hay momentos donde la comodidad te puede dañar la espiritualidad. Y el profeta, a pesar de que no había lluvia, él tenía un arroyo y unos cuervos que todos los días le traían carne y pan. Estaba muy relajado. Y Dios tuvo que decirle: ok, yo quiero más de ti. Hay gente en este lugar que Dios la va a empujar a que dé más de sí. Hay gente que Dios le seca el arroyo. Hay gente que Dios le quita los cuervos. Hay gente que Dios le quita la carne, que le quita el pan. Hay gente que Dios le remueve todo eso. Pero lo va a hacer con un propósito. Pregúnteme cuál.
manifestar la sobrenaturalidad en tu vida. Manifestar la sobrenaturalidad en tu vida. Dice la Biblia, se secó el arroyo. A mí me secó el arroyo varias veces. Después de haber sido empresario con mi esposa, terminar pidiendo fiada una bolsa de leche en una tienda, caminar kilómetros para predicarle a 3 habitantes de calle, perder una iglesia de 1200 miembros y quedar con 7, llegar a una cárcel y predicarle a 30 marihuaneros. Perdóneme que sea tan fuerte, porque Dios, cuando quiere cerrarnos el arroyo, nos lo cierra. Porque a veces Dios dice, te voy a quitar la comodidad para que seas más espiritual. Por eso los hermanos de Venezuela, lo digo con autoridad, allí tenemos 2 obras. Por eso los hermanos de Venezuela están viviendo un avivamiento en sus iglesias, porque hay incomodidad. Levante la mano los hermanos de Venezuela que están en este lugar. Levante la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Un aplauso a nuestros hermanos de Venezuela. Pero ¿sabe algo? Ahora que estuvimos en Venezuela, la gente anda con las sillas para llegar a la iglesia y llegan 1 hora antes y no se pierden nada, ni la alabanza ni nada. ¡Wow! Y como no había gasolina en los tiempos que yo estuve, la gente pedía cola. Yo no sabía qué era la cola. Un día llegó una hermana y me dijo, pastor, ¿me da la cola? Y yo le dije, pues si no tengo, ¿qué le voy a dar? Me dijo, no, pastor, la cola es que se pueda subir, que me deje subir en el carro, que nos lleve a los hermanos. Yo, ok. Montadas 10, 15 personas en el platón de una camioneta para recibir la palabra, caminando kilómetros, hambre de Dios. Recuerdo que cuando levanté mis manos y dije en el Coliseo, en el estadio, en Barinas, dije, ¿dónde está la gente que quiere un milagro? Corrían por cientos y dejaban las muletas en el suelo. Había hambre de Dios. Hay alguien acá. Pero hoy vemos iglesias donde decimos, ¿dónde está la gente que quiere un milagro? Vengan, ponle un milagro. Necesitamos gente con hambre. Lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está sucediendo ahora en África, lo que está pasando en muchos lugares del mundo, se requiere hambre, se requiere gente sobrenatural. Aquí en Ibagué tiene que haber gente sobrenatural que vuelva a orar, que vuelva a permanecer, que se coloque de pie, que vuelva a escuchar a Dios, que vuelva a adorar, que vuelva a buscar al Señor. Alabado sea Cristo. Escuchándote hablar y sin llorar como un niño. ¿Qué pasaría el tiempo así? Sin querer nada más que escucharte. Quiero escuchar. Termino con esto. El verso 8 dice así: porque los que se quieran quedar con nosotros a partir de las 8 de la noche, nos vamos a quedar acá adorando a Dios hasta las 11, 12 de la noche. Dale una vuelta, vaya y coma, y a las 8 el que quiera regresar, regrese. Yo le tengo un plan mejor que irse a ver el séptimo día. Vamos a tirarnos al piso. Por eso Dios nos alfombró la casa, para que tire al piso a adorar. A donde usted quiera, abajo, aquí, allá arriba. Vamos a adorar a Dios, amén. Vamos a adorar a Dios. Termino con esto. El verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Permítame, le suelto esta perla para que toda la semana usted vaya avivado. Después de mucho tiempo, dice, vuelve al texto, dice, pasados, dice la palabra, que vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Volvió a venir palabra de Dios. ¿Qué me da a entender eso? Que para que venga la palabra de Dios, el profeta tenía que permanecer. Eso quiere decir que a pesar de que se secó el arroyo, él siguió permaneciendo. A pesar de que los cuervos fueron quitados, él siguió permaneciendo. Y cuando yo estaba juntamente con mi esposa en la prueba de fe, a pesar de llorar, a pesar de sufrir, y llevaba 3 años sin ver a mi esposa, y recuerdo que un día me dicen: pastor, 086. Ahora no va a echar chance, ¿no? Sí, porque 086, así era mi número. Me llamaban y me dijeron: visita. Le trajeron a su mujer 3 años sin verla. Venía esposada de pies y manos.
y nos metieron en una celda llena de excremento. Nos quitaron las esposas y nos encerraron. Y nos tienen 40 minutos. ¡Pah! Y nos cerraron. Y nos tiramos al piso a llorar, a orar y a soñar de que un día saldríamos en victoria y que volveríamos a pararnos en un altar, y que así Dios nos hubiera quitado los cuervos, la carne, el pan, el arroyo, algún día viviríamos un torrente de la gloria de Dios. Y yo profetizo sobre tu vida, que si te quitaron el arroyo, que si te quitaron los cuervos, que se te quitaron la carne, si te quitaron el pan, vas a volver a vivir un arroyo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya.